La prueba B1, B4. Es una prueba que se utiliza en el ámbito automotriz para poder detectar ciertas cosas en el auto. Ahora, la prueba B1, B4 es una prueba para detectar falsos contactos y circuitos abiertos. Si nosotros tenemos el siguiente esquema donde tenemos la batería o la fuente de alimentación por un lado y tenemos un consumidor por el otro, vamos a ver que nosotros podemos tener de ese esquema puntos de medición. B1 sería el voltaje o caída de voltaje en ese componente. El B4 sería la caída de voltaje desde este punto hacia acá, y la otra caída de voltaje va en el B2, que sería desde este punto hasta este punto, y el B3 va desde este punto hasta este otro. Entonces yo puedo tomar el multímetro y medir en cada una de esas secciones para determinar la caída de voltaje. El procedimiento es medir el voltaje en la alimentación, como lo vimos anteriormente en el B1. El otro procedimiento es medir la caída de voltaje en el consumidor, aquí, que sería la B2. El otro procedimiento sería medir la caída de voltaje en el lado negativo del circuito, que sería el B3, y medir la caída de voltaje en el lado positivo del circuito, que sería B4. Aquí colocamos en el voltaje en el lado negativo del circuito 0.10 voltios, y cuando queremos medirlo en el lado positivo vemos que aquí tenemos 0.15 voltios. Significa que hay una caída de tensión en los cables que conectan la fuente de alimentación con el consumidor, ya sea por el lado positivo como por el lado negativo. Valores típicos que nosotros debemos tener en cuenta es 0.10 voltios, 0.15. Para efecto de cálculos pues es despreciable, pero si este valor aumenta, ahí pues la cosa la tenemos que mirar con detenimiento para saber por qué está cayendo más voltaje en una sección que en otra, y más que todo en un cable que lo que hace es conectar. Como les había comentado, si teniendo este esquema y sabiendo el procedimiento y le colocamos nosotros un multímetro, vamos a poder ver que ahora cada una de las áreas B1, B4, B2 y B3 la podemos medir con multímetros, y esos multímetros nos van a dar la caída de tensión en cada uno de esos puntos de prueba, en el B1, en el B2, en el B3 o en el B4. Si el circuito está bien y no tiene ninguna falla, estos serían los resultados. En la B1 tendríamos 12 voltios, y la razón de que sean 12 voltios es porque la batería es de 12 voltios. Por eso colocamos aquí el número 12. Entonces, si medimos en estos puntos, positivo por este lado, negativo por acá, en el multímetro, veríamos que tenemos 12 voltios. Si medimos desde este punto hasta acá con un multímetro, de esta forma, positivo para acá y negativo para acá, veremos que esto debería ser 0 voltios. Si hacemos lo mismo en la prueba B2, positivo de este lado, negativo de este lado, veremos que dice 12 voltios porque lo que está acá como fuente de alimentación, el consumidor la va a tomar porque es el único elemento que existe. Por eso es 12 voltios acá y 12 voltios acá. Si hubiese más elementos, tendríamos que ver si toma 12 voltios o toma menos. En el caso del punto 3, bueno, positivo para este lado y negativo para el otro, y con eso vamos a ver que tienen 0 voltios, tanto en el B3 como en el B4. Sé que habíamos hablado que en el lado negativo tenemos 0.10 y en el lado positivo 0.15, pero son valores despreciables. Si estos valores aumentan, sí hay que tomarlos en cuenta. Ahora veamos el caso de falso contacto. La prueba B1, B4 nos va a ayudar a nosotros a determinar falsos contactos. Eso quiere decir que si el cableado, ya sea por el lado positivo o cableado por la parte negativa, existe un sulfatado, o sea que el cable se mojó en algún punto que estaba abierto, como el material es cobre, va a crear un tipo de capa de sulfato porque se va a empezar a corroer. Entonces ese sulfatado va a generar una resistencia. Cuando él genera una resistencia, ya ahora en este área del cable ya no van a caer 0 voltios, van a caer, por ejemplo, en este ejemplo que estamos lanzando, sería 4 voltios. Si aquí toman 4 voltios, aquí hay 8 voltios. Y si lo haces a la inversa, por ejemplo, tú vas con el multímetro y dices, bueno, la batería mide 12 voltios, estamos bien. Vas para acá y dices, bueno, el punto B4 que conecte el lado positivo dice 0 voltios, perfecto. Y aquí tú mides con el multímetro en el bombillo que tú ves que, en el que tú ves que hay una falla y mides 8 voltios. Entonces, ¿en dónde se van esos 4 voltios? Si ya descartaste el lado positivo, el único que te queda es el negativo, y al medirlo vas a ver que ahí están los 4 voltios que le hacen falta a ese bombillo, y por eso ese bombillo no prende de forma correcta, sino que de forma muy baja. Y la falla que tú vas a conseguir de eso no es mecánica, es eléctrica, y es por un sulfatado que se generó en esa área. Y lo que tendríamos que hacer es o limpiar el sulfatado, o mejor cortar un cable y empatarlo con el otro, pero en el mejor de los casos, reemplazarlo. Uno puede reemplazar todos los cables quisiera. Hay cables que están dentro del ramal
eléctrico que es difícil poder detectar cuál es el cable en qué punto determina. Tendrías que tener paciencia, tener todos los esquemas eléctricos del vehículo, saber por qué parte del ramal están pasando y poder reemplazar el cable de extremo a extremo. Eso no es una tarea sencilla cuando tú abres el cofre o el capó del vehículo y te das cuenta que el ramal está sellado. No es una tarea imposible, pero sí que lleva un poco de trabajo. Entonces a veces lo más sensato es cortar el cable sulfatado de un extremo al otro y empatar un cable nuevo de forma correcta para solventar la falla. El cable nuevo va a generar lo que hace el sulfatado. Pues no, el sulfatado es más complejo porque sí genera resistencia. Empalmar un cable con otro, si lo hace de la manera correcta y con los materiales correctos, no se pierde voltaje en esos puntos de conexión. Ahora veamos el circuito abierto. Si traemos un voltímetro y queremos medir el voltaje de la batería, vemos que esta dice 12 voltios. Si vamos al consumidor y vemos que el voltaje del consumidor es 0 voltios, entonces el circuito está abierto, pero no sabemos si es por el positivo o por el lado negativo. Vamos a ver este caso el lado negativo primero. Si yo detecto acá el voltaje de extremo a extremo, voy a ver que dice 0 voltios, o sea que no está consumiendo los 12 voltios el lado negativo. Si yo voy para acá, voy a medir 12 voltios. Y el tema de medir 12 voltios es como ya no ofrece nada resistencia, esto no va a generar un puente para que se alimente el bombillo con los 12 voltios, sino él va a medir diferencias de potencial. La diferencia de potencial de este punto al otro, aquí veríamos que el lado positivo son 12 voltios y el lado negativo 0 voltios. Por eso él tiene una lectura de 12 voltios, pero él no va a servir de puente para poder conectar y encender el bombillo, en este caso el multímetro. Con eso podemos nosotros detectar que el cable está roto en el lado positivo. También puede pasar en el lado negativo y sería lo mismo, pero en este caso en vez de decir 12 voltios iría a menos 12 si lo conectas de forma correcta. Lo que va a pasar es que tienes que empatar esa sección abierta que se pudo haber roto porque cuando estabas haciendo un trabajo mecánico no viste que el cable pasaba por allí, colocaste la pieza, eso rompió el cable y pues nada, generó un circuito abierto donde ya el bombillo no enciende. De esta manera nosotros podemos medir tanto falsos contactos como circuito abierto. La prueba B1, B4 es una prueba donde medimos cada uno de las secciones del circuito, desde la alimentación hacia el consumidor, desde la conexión positiva y la conexión negativa, y con eso poder determinar si existe el falso contacto o un circuito abierto.